una pregunta o un problema en un sistema determinado, nosotros podemos optar como herramienta a hacer una simulación de tal manera de que podamos ver la solución. Un ejemplo de esto es el que vamos a ver hoy, que es un modelo de servicio de urgencia en donde hay un sistema, es bastante complejo, la verdad. En el enunciado vamos a poder ver las diferentes partes que componen un sistema y cómo los vamos a identificar con el ejemplo. Durante el curso vamos a ver, en la primera unidad vamos a hacer modelos, es decir, vamos a analizar unos sistemas. La actividad se compone de 4 puntos y casi todo es análisis de sistemas. Hay dos, una simulación ya hecha, ya estructurada, y la van a analizar y van a ver para qué o cuál fue el objetivo o cuál fue el beneficio que tuvieron al hacer esa simulación. Entonces ese análisis los va como a empapar un poco dentro de lo que es la temática de la primera unidad, que es como mirar la utilidad de una simulación. La segunda unidad vamos a mirar cómo generamos ya los números aleatorios, cómo vamos a coger el modelo y a aplicarle las diferentes fórmulas de tal manera de que podamos ya empezar a ver los resultados. Y en la tercera unidad ya van a hacer lo que es el análisis de sensibilidad, es decir, mirar los diferentes escenarios en los que se pueden manipular las diferentes variables y así poder tener una respuesta o un escenario óptimo. Digamos que estamos buscando una mejora dentro de un proceso o que estamos buscando visualizar el proceso en sí. Entonces ya con el análisis de sensibilidad podemos variar, colocar diferentes valores de tal manera de que podamos tomar una decisión o que podamos visualizar el escenario. Un ejemplo de esto es, digamos que en un sistema como el del metro de Bogotá se podría visualizar en una simulación la cantidad de personas que van a ingresar en una estación determinada, o la cantidad de personas que van a salir, o las personas que van a comprar tiquetes, o las que ingresan sin comprar tiquetes sino que entran con la tarjeta. Todo este tipo de acciones se pueden visualizar y se pueden simular dentro de un proceso de estos. Otra cosa que se puede visualizar es la cantidad de vagones, digamos, que necesitamos en el metro para poder transportar X o Y personas. Entonces se definen horas pico en las que van a subir, digamos, X cantidad de personas en todo el sistema metro, y en un periodo valle o de menor afluencia de personas va a haber una variación menor. Entonces ese tipo de visualizaciones que nos permiten tomar decisiones en cuanto al número de vagones que vamos a permitir transportar o los que vamos a tener en reserva, y eso nos da un sistema óptimo, es decir, hay ahorros de energía, hay vagones más llenos y el sistema es eficiente en cuanto a consumo de energía y a transporte de personas. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, si vieron investigación de operaciones, nosotros vimos teoría de colas, fundamental en modelamiento y simulación, porque hay muchas aplicaciones en este campo en donde podemos ver una cantidad de personas que ingresan y una cantidad de servidores que atienden a esas personas. Entonces, para que vayan haciendo memoria, para que vayan revisando las fórmulas y todo esto, porque eso lo vamos a utilizar acá. Y si ustedes ven el enunciado que tenemos aquí, van a poder observar que funciona como un sistema de colas. El curso pasado trabajé con Excel, fue una experiencia muy buena en el sentido de que aprendimos a simular en Excel con ecuaciones de distribuciones estadísticas, que eso es algo nuevo. En las versiones anteriores no estaba, no sé desde cuál versión empezaron a trabajar ya ese tipo de distribuciones inversas, y con esas es que vamos a trabajar. En el curso primero vamos a revisar lo que son modelos, luego vamos a hacer, en la segunda unidad vamos a trabajar ya una simulación, vamos a empezar a hacer simulaciones, y en la tercera unidad vamos ya a hacer análisis de sensibilidad, es decir, los diferentes experimentos que podemos hacer ya con un modelo establecido y con una simulación probada que es, digamos, fiel a lo que pasa en la realidad. El éxito de una simulación es que el modelo sea lo más fiel posible a la realidad. Vamos a leer el enunciado. Modelo servicio de urgencias. Un servicio de urgencias planea revisar su capacidad de atención, por lo que pretende hacer un profundo análisis del sistema real de su proceso. Uno de los objetivos es verificar si se cuenta con el personal suficiente para atender situaciones que se salgan de lo normal. Se busca poder identificar las variables de estado que describan al sistema en un momento dado, como cantidad de médicos, enfermeros y camilleros atendiendo, camas en uso, camas disponibles, pacientes en espera. Se sabe que la operación depende de variables exógenas como índice de enfermedades coronarias, accidentalidad
entre otros. La utilidad de la simulación es poder contestar la pregunta ¿qué sucede si? El comportamiento de las variables, tanto como la de estado como las exógenas. Los pacientes son una entidad muy importante, ya que su comportamiento estadístico define las acciones dentro del sistema. Cada vez que ingresa un paciente se le otorga un atributo de acuerdo con el triaje. Este cuenta con 4 categorías, entre paréntesis atributos. Estos son reanimación, emergencia, urgencia y urgencia menor. Después de hacer un análisis estadístico de 2 semanas, se establece que los pacientes con cada uno de estos atributos está distribuido de la siguiente manera. El 1% de los pacientes diarios ingresa bajo el parámetro de reanimación y requiere de 2 médicos y 2 enfermeros. El tiempo de atención es de inmediato. La tasa de atención es de 60 minutos. El 28% ingresa en emergencia. Requiere de un médico y un enfermero. La espera es menor o igual a 30 minutos. La tasa de atención es de 120 minutos. El 46% llega bajo el criterio de urgencias. Requiere de un médico y un enfermero para ser atendido. La espera es de por lo menos de 40 a 120 minutos, con una media de 75 y la tasa de atención es de 45 minutos. El 25% restante ingresa por urgencia menor y solo requiere de un enfermero. La espera es de 90 a 150 minutos con una media de 125. La tasa de atención es de 20 minutos. Bueno, aquí tenemos una completa descripción de lo que es un sistema de servicios de urgencia. Entonces, ya después de que hemos recopilado toda esta información, nosotros vamos a hacer un modelo que para este caso va a ser un modelo gráfico. Vamos a hacer una gráfica en donde podamos ver cómo las entidades van a pasar por el sistema y van a ser atendidas en diferentes procesos. Hay recursos también, podemos identificar recursos como son los médicos, los enfermeros y las camas van a ser también un recurso que se va a utilizar dentro del sistema. Entonces se pueden definir número de camas con una simulación, se puede definir el número de médicos, el número de enfermeros. Con eso podemos diseñar un servicio de urgencias óptimo o podemos visualizar cómo se comportaría el servicio de urgencias dado que una de las variables exógenas se incremente, por decir, accidentalidad alta o que haya una catástrofe en el área. Entonces podemos visualizar cómo se va a comportar si, digamos, la tasa de llegada de los pacientes se incrementa considerablemente. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros hacer una gráfica de todo esto en la que podamos visualizar cómo las entidades, que para este caso son los pacientes, al ingresar los pacientes se les va a hacer el triaje, es decir, van a evaluar en cuál de las diferentes categorías o atributos van a estar enmarcados. Entonces digamos que ingresan los pacientes a cierta tasa de llegada y que van a ser sometidos a un proceso que es el triaje. Podemos visualizar que como es un proceso que se va a llevar a cabo con cada uno de los pacientes, dentro de ese proceso se puede llevar un tiempo que puede variar. Entonces es definir qué tiempo se puede demorar. Entonces digamos que en el triaje se demoran de 5 a 10 minutos y tiene una media de 7 minutos. Entonces aquí nosotros podemos ver que ya hay un comportamiento estadístico dentro de ese proceso. Ahora, los pacientes también van a ingresar a una tasa de llegada. Entonces podemos ver que mu puede ser, digamos que de 30 pacientes por hora y que puede haber un mu sub 2 en una hora pico que puede ser, digamos, del doble, de 60 pacientes por hora. Y adicional a eso puede haber un mu sub 3 que se presente en una catástrofe, digamos que se duplique la llegada. Entonces ahí podemos ver diferentes escenarios. Solo con cambiar cada uno de estos valores ya nosotros vamos a tener diferentes escenarios. Hay un escenario mu sub 1 que es con una llegada baja, es decir, hay poca demanda de atención. Hay un mu sub 2 en que la demanda es alta y hay un mu sub 3 que sobrepasa ya los estándares y hace caso a un comportamiento de una de las variables exógenas en las que se incrementa mucho el valor de entradas. Entonces veamos luego del triaje qué pasa. Se van a asignar el atributo a los pacientes, es decir, se le va a colocar el nombre, la categoría que lo va a definir de ahí en adelante en el tiempo de atención y en el tipo de atención que se le va a prestar. Adicional a eso, en el uso de los diferentes recursos que hay disponibles para su atención. Entonces veamos.
Al salir del triaje veamos la categorización de cada uno de los pacientes y cómo se va a distribuir de acuerdo con los porcentajes. Entonces están los que entran por reanimación, por emergencia, los que ingresan por urgencia y por último los que entran por una urgencia menor. Entonces se define que cada uno de estos, hay del 100% de los pacientes que ingresan, hay unos porcentajes en los que se categorizan y estos están definidos de esta manera. Por reanimación es el 1% de la totalidad de los pacientes que ingresan, por emergencia es un 28%, por urgencias es un 46% y por una urgencia menor es el 25%. Entonces aquí ya estamos viendo gráficamente cómo se está comportando el modelo. Bueno, ya es categorizado el paciente, el proceso que sigue es la espera en sala para ser atendido. Entonces esa espera también tiene unos parámetros, son el tiempo que puede demorar en ser atendido y que va de acuerdo a la categorización, de acuerdo con el tipo de padecimiento que tiene. Entonces veamos. Según el enunciado nos dice, los que ingresan por reanimación no tienen tiempo de espera, es decir, son atendidos inmediatamente, de tal manera de que aquí es 0 minutos. La espera para los que ingresan y son categorizados en emergencia es de 0 a 30 minutos. En urgencias el tiempo va a ser de 40 a 120 minutos, pero nos dicen que tiene una media de 75 minutos. Y por último tenemos en urgencias menores que va de 90 a 150 minutos, con una media de 125. Entonces este tipo de parámetros, todos estos datos nosotros los vamos a tener de hacer un análisis y de tomar información numérica, es decir, los tiempos de llegada, los tiempos de espera, toda esta información que nosotros vamos a tomar dentro de este sistema nos va a arrojar todos estos datos, todo este comportamiento, todas estas medias, todos estos tiempos que van de un rango de 40 minutos a 120 minutos. Todo esto nos lo va a ir arrojando la información preliminar que nosotros vamos a tomar dentro de ese sistema. Entonces continuamos y cuando el paciente ya ha esperado viene y se libera y es llamado para ser atendido. Entonces veamos que la atención ya es con Lambda. ¿Se acuerdan de Lambda cuando vimos investigación de operaciones? Entonces es un tiempo de atención que también lo podemos hallar a través de mediciones. Entonces aquí teníamos el tiempo de espera y aquí vamos a tener es la atención. Entonces tenemos que para los que ingresan por reanimación el tiempo de atención va a tener un comportamiento definido por Lambda de 60 minutos. Si hacen memoria, Lambda se trabaja en distribuciones binomiales o de Poisson. Entonces los tiempos de atención los vamos a definir como Lambda. De la misma manera como definimos mu en los tiempos de llegada. Entonces, aquí tenemos para emergencia que Lambda es igual a 120 minutos. En urgencia es de 45 y por último en urgencias menores está en 20 minutos. Entonces nosotros con todos estos parámetros que tenemos aquí ya podemos empezar a mirar cómo se va comportando el sistema, cómo va trabajando, cómo vamos a ir atendiendo a cada uno de estos pacientes. Ya tenemos unos tiempos de espera, tenemos unos tiempos de atención, por lo que podemos ver más o menos desde que llegaron hasta que fueron atendidos los tiempos que se han demorado. Y ya podemos empezar a medir, a revisar, a mirar posibilidades. Algo que nos falta tocar es el recurso. En el proceso de atención tenemos tres diferentes recursos. Veamos qué recursos utilizamos aquí. Entonces, en reanimación tenemos que se utiliza un médico, tenemos camas y también hay enfermeros. Entonces en reanimación se usan dos médicos, es decir, la entidad, el paciente, se apropia de dos médicos o dos recursos de tipo médico. Todos se van a apropiar de una cama. Y para este caso de reanimación también se requiere de dos enfermeros. Entonces la apropiación de recursos es alta. O sea, hay dos médicos que se van a apartar de las atenciones que ya estén haciendo para que la entidad, es decir, el paciente, se apropie de ese recurso, que para este caso son médicos, son personas. Tenemos que en emergencia se necesita un médico, se necesita una cama y un enfermero. Tenemos que en urgencias es un médico, una cama y un enfermero.
Y por último tenemos que en urgencias menores no va a ser atendido por un médico, se apropia de una cama y de un enfermero. Ahí tenemos ya unos recursos que van a ser asignados y que por ser escasos deben ser controlados. También tenemos que podemos medir la cantidad de médicos que vamos a requerir en cierto momento. Recuerdan en la fórmula en teoría de colas de la longitud de la fila, el tiempo de espera, recuerdan también la cantidad de servidores. Todo esto lo podemos utilizar dentro de una simulación. Todas estas fórmulas son aplicables y sobre todo en este ejemplo. Por último, hay dos posibilidades: que los pacientes sean remitidos ante una entidad hospitalaria o una clínica, o que sean dados de alta. Entonces ahí las entidades salen del sistema y con eso se termina. Entonces ahí las entidades salen de dos maneras: remitidos a hospitalización o son dados de alta. Ya con eso salen del sistema